Hola, se cortó todo, estamos volviendo a conectarnos. Vamos a esperar que se conecten nuevamente. Disculpen a las personas que estuvieron. Ahí está Sabrina. Ahí están las dos, se están conectando nuevamente. Hola. Está, no sé qué pasó. Ahí está Maki también. Vamos a esperar la Maki. No sé si cuando yo me fui ustedes pudieron seguir hablando. Sí, Ah, ok. justo aquí estaba comentando respecto a la formación de los pediatras con respecto a la evaluación de la audición en los niños, ¿no? A la hora de la consulta. Y que, como ella decía, en su país es muy pobre, en nuestro país también es bastante pobre, ¿no? Sí. Tratamos de fortalecer eso, como leyendo un poco de, o sea, cómo evaluar de mejor manera la audición para poder ver si es que hay alguna alteración, ¿no? A veces se puede hacer, según la edad que tenga el paciente, hay algunas cositas que se pueden hacer para ver si es que responde al sonido, si es que mueve la cabecita, bueno, son chiquititos, ¿no? Y conforme van creciendo, ¿no? Y lo otro es que siempre en toda consulta debe hacerse una otoscopía, ¿no? Que se debe observar el oído medio y ver que no haya una perforación, que, que creo que eso me faltó también comentar, que cuando hay muchos resfríos a repetición o muchas infecciones de oído a repetición también pueden condicionar pérdida de la audición por una perforación timpánica, ¿no? Y sí, con eso concuerdo con Maki, que en realidad en la mayoría de los pediatras tienen una evaluación auditiva pobre, ¿no? ¿no? Y no le dan tanta importancia como deberían, ¿no? Y para eso en realidad existen cuadros simples para poder hacer seguimiento, ¿no? Claro, y tener señales de alerta, ¿no? O sea, hay Exacto. preguntas simples que uno como pediatra le puede hacer a los padres. Ahora, también hay que tener en cuenta que, porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque si bien sí hay algunas señales de alerta que podemos observar, pero se pueden escapar pérdidas auditivas unilaterales, porque voltea su nombre, sí, voltea su nombre, pero puede voltear porque escucha por muy bien. Puede ser una pérdida auditiva leve. Entonces, las pruebas audiológicas son pruebas objetivas. No a mí me parece que escucha porque hay una campanita que suena o porque le hablo. No, mira, yo le susurro y me hablo y me voltea y me repite. Pero se nos pueden escapar muchos niños. Por eso, para el tamizaje se usan pruebas objetivas. La máquina me dice si el niño escucha o no escucha. El potencial evocado es una prueba objetiva. Tienes que estar entrenado, tienes que saber hacer la prueba, interpretar las curvas, etcétera, etcétera, y muchos etcétera, pero o sea, la prueba está ahí. Después hay pruebas subjetivas que sirven para cerrar el diagnóstico, ¿no? Una prueba no es un diagnóstico en ningún área, creo yo, ¿no? Hay un conjunto de pruebas que se van a utilizar. Hay que tomar potenciales, hay que hacer audiometría, hay que hacer seguimiento. Entonces, yo un poco, bueno, lo que ustedes hablaron me lo perdí, pero un poco como resumiendo el camino de hacer un tamizaje, hacer seguimiento, bueno, nos salió mal, hacemos un potencial, como Maki decía, equipamos. ¿Y qué cosa sigue? O sea, eso es importante que los papás lo tengan bien en cuenta, ¿no? El audífono o el implante no hace la magia. No es que te prendieron la luz y ahora escuchas. Sí, escuchas, pero este proceso, esto es un proceso realmente que puede tomar un tiempo. Maki, que es la experta en esto, nos puede ilustrar. No. Bueno, yo soy como una gran promotora desde que hay una sospecha de hipoacusia, a ver si me decís si se oye. Sí se oye. Yo soy promotora de que desde que hay una sospecha de hipoacusia hay que referir a esa familia, ¿sí? Porque estamos hablando de un tratamiento que tiene que estar centrado en la familia y que son los padres los verdaderos estimuladores de sus hijos y el profesional va a ser quien los va a ir guiando. Pero yo sí creo que esa familia tiene que ser referida a un profesional especializado en audición, en la parte de rehabilitación o de estimulación o de la forma que uno lo quiera llamar, y que se haga
un abordaje y un diagnóstico en conjunto con la audióloga, ¿sí? A mí me gusta trabajar en ese proceso. Hay, hay ciertos niños que es clarísimo el diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de las pérdidas muy profundas y donde tal vez hay una causa genética o eh, son cosas rotundas, bueno, es muy fácil hacer ese diagnóstico y ese niño se equipa y en general no son los niños que siguen de largo, ¿no? Que pasan y los profesionales no se dan cuenta. Gracias a Dios cada vez pasa menos esto. El problema son los diagnósticos que no son tan sencillos de alcanzar. Entonces, si se trabaja en conjunto y hay más ojos mirando, y sobre todo que desde el lado de la estimulación solemos ver a los niños una vez a la semana o 2 veces a la semana, y tenemos mucha cotidianeidad con el niño y con sus papás. Entonces se genera mucha confianza, hay mucho diálogo y uno tiene tiempo que tal vez en el momento que se hacen los estudios audiológicos no existe ese tiempo, ¿no? Esa hora, yo veo a cada uno de los niños, cuando los veo 1 hora reloj, entonces tengo tiempo de dialogar con los papás, de enseñarles cuál es la respuesta que estamos esperando ver en su hijo, de probarla yo, que ellos miren, de mostrarles, vieron que dejó de succionar, vieron que abrió los ojos, vieron que hizo con sus manitos así. Entonces, todas estas reacciones que los bebés tienen, los papás no saben que esas son respuestas al sonido o que justamente esa acción o esa no acción del niño son no respuestas al sonido. Entonces nosotros se las tenemos que enseñar y los mandamos con tarea para la casa. Entonces, si el diagnóstico lo podemos hacer en conjunto, la estimuladora con la audióloga, creo que va a ser un diagnóstico mucho más rápido, más certero, y va a ser una familia que a la vez ya va a estar contenida y va a estar encaminada. Así que yo soy promotora eh, de acompañar desde la estimulación en el diagnóstico. Y cuando son niños prematuros, muchas veces necesitan esa estimulación. Tal vez después no hay un diagnóstico de hipoacusia, pero justamente porque se hizo un trabajo de estimulación. Si no se hubiese hecho la estimulación, tal vez sí necesitaban de un equipamiento a largo plazo. Entonces, me parece que cuanto más ojos miramos mejor, podemos pensar juntos los profesionales sobre ese niño y también podemos conseguir muchas respuestas desde los papás. Tenemos que siempre pensar que los papás, no son profesionales y no saben qué es lo que tienen que mirar, no saben qué es lo que tienen que buscar y no saben cuál es la normalidad, entre comillas. Y en Y eso no tienen tenemos que por qué, trabajar no con tienen por ellos. qué saberlo, ¿no? Exacto, no tienen por qué saberlo. Sí, sí, a mí me parece que el trabajo de quien hace la rehabilitación es súper importante porque nosotros como cuando hacemos la parte clínica diagnosticamos, sí, a veces son momentos muy duros dar un diagnóstico, que también nos toca feo, ¿no? Tener que darle a una familia una noticia así, pero muchas veces damos una noticia y los papás se bloquean y no escuchan más nada. Entonces, por ahí yo le expliqué, ¿no? Porque ya le dije, pero la rehabilitadora lo va a acompañar en este proceso de duelo, en el proceso de aceptación, el proceso de aprendizaje, por un camino largo, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de la rehabilitadora es bien importante desde el acompañamiento a la familia y obviamente todo el entrenamiento que hay que hacer con el niño y con la familia, que son los agentes principales en este proceso, ¿no? Entonces es un papel importante y cuando la rehabilitadora viene a la audiometría, por ejemplo, de control, a los 3 meses, 6 meses, se puede hacer una audiometría súper buena porque el niño tiene confianza con la rehabilitadora te puede decir, viste, eso es respuesta, ¿no? Tú de repente piensas que ese movimiento es una respuesta y la rehabilitadora te dice, no, es un movimiento involuntario que siempre hace, etcétera. Lo conoce más que tú. Entonces, suma mucho también en las evaluaciones y como Maki dice, mientras más ojos lo miren, es mucho mejor, ¿no? Y con el pediatra también, ¿no? El trabajo con el pediatra yo creo que es bien importante porque
muchos niños que no tienen una pérdida auditiva neurosensorial, sino que tienen pérdidas auditivas conductivas, que muchas veces son transitorias por las infinidad de otitis medias que pueden presentar en la infancia. Este trabajo con el pediatra o a veces con el otorrino es bien importante porque no hay que minimizar, no, es una alergia o es un resfrío. Sí, pero ese moco está en el oído y no está escuchando. Entonces, ese seguimiento también es bien importante de hacerlo con el pediatra y de generar esta comunicación, ¿no? Entre todos los profesionales que ven a un paciente. Bueno, nuestras Y preguntas que Paula, habíamos... Sí, yo creo dime. que este punto que tocaste de las pérdidas conductivas, es muy importante tenerlo en cuenta porque al niño, cuando está escuchando menos por su proceso de otitis o de infección de oído medio, la exigencia escolar no baja, la exigencia social no baja, sigue siendo la misma. Y no se está considerando que ese niño no está teniendo las herramientas necesarias, ¿no? Para ese mundo. Entonces, creo que hay mucho por aprender en este campo. Yo no estoy diciendo que ante una otitis, un proceso infeccioso que genere una pérdida conductiva, uno equipe a un niño. No, no es eso, pero sí se pueden generar mecanismos para que lo pase lo mejor posible, ¿no? Que la maestra sepa que está este problema, generar más silencio en la clase, que el niño se siente más adelante, que no se le tome un dictado durante ese tiempo. Claro. Hay muchísimas cosas que uno puede adaptar sin ningún recurso más que saber lo que está pasando y entonces se va a simplificar la vida de ese niño. Y si es un niño que hace otitis a repetición y sabemos que hay una disminución auditiva, aunque sea chiquita, aunque sea leve, hay una disminución auditiva, si esta disminución se produce en la primera infancia, cuando el niño está desarrollando, está adquiriendo su lenguaje, por supuesto que su lenguaje se va a ver demorado, se va a ver alterado, su desarrollo. Entonces, tenerlo en cuenta, saber que esto está pasando, explicárselo a los papás, que, que los papás lo sepan, que lo trabajen también con las escuelas. Eh, Hay muchas cosas que creo que tenemos que ir modificando y tenemos que ir enseñando en los diferentes ámbitos, así como hay un trabajo específico con los pediatras, también tiene que haber un trabajo específico con las escuelas y que de a poco esto se vaya sabiendo, pero esto de que cada niño tiene su tiempo está perfecto, pero no por esperar ese tiempo que muchas veces se cree que es normal esperar, se estén pasando por alto este tipo de situaciones y que haya Exacto. otra resolución, ¿no? Porque si hay un proceso infeccioso, el pediatra o el otorrino tiene que medicar, tiene que hacer un seguimiento y tiene que estar controlando. Entonces, eh, actuar con responsabilidad. Somos profesionales que estamos actuando en la primera infancia y y se producen la mayor cantidad de aprendizajes y sobre todo las bases sobre lo que se va a construir a futuro. Entonces, ser muy conscientes de que nuestro rol no es el de esperar y que ya va a llegar o démosle tiempo, como durante mucho Ya va a tiempo hablar. se creyó, sino actuemos, investiguemos qué es lo que está pasando y demos las herramientas necesarias. Creo que si tuviese que dar un mensaje es ese, ¿no? Algo pasa, al padre algo le hace ruido, algo le produce malestar, no está tranquilo, escuchemos a ese papá, porque seguramente hay algo atrás de eso, ¿no? Eso lo tenemos que hacer. Y si a nosotros como profesionales también se nos presentan esas dudas, escuchar esa inquietud y usar muchas escalas de desarrollo, utilizar material que tenemos a disposición en forma gratuita, no nos cuesta, y estar atentos a lo que pasa, puntuar, evaluar a los niños y en todas sus áreas, al niño en su desarrollo global, no atenernos solamente a un área. Creo que eso nos va a ayudar a llevar a los niños por el camino adecuado. Totalmente, esos resfríos que acá en Lima, que sobre todo que es tan húmedo,
Sabrina, me corregirá si me equivoco, me imagino que hay mucho resfrío entre junio y agosto, mucho resfrío Ahorita, sí, ahora que, bueno, ya como la vida está un poco regresando a la normalidad y que los niños se están volviendo a estar juntos, estamos teniendo muchos niños resfriados. Lo común en un niño que antes de la pandemia es que se resfría hasta 5 veces en el año, ¿no? Pero sean resfríos leves, que no condicionan hospitalización, que no condicionan una otitis, ¿no? Pero que puede pasar, sobre todo mientras más chiquito, ¿no? Es más posible que si se resfría le pueda dar una otitis. Y por eso, justo lo que estábamos hablando antes de que se te vaya la señal, era que es importante que el pediatra, además de, o sea, como dijo Maki, no es un manejo multidisciplinario, cuando tenemos un bebé, por ejemplo, prematuro con varias especialidades, pero también el pediatra debe evaluar todo el niño, ¿no? Entonces, a veces las consultas de 30 minutos lamentablemente quedan cortas para poder hacer una evaluación más minuciosa. Entonces, siempre, por lo menos yo siempre les hago otoscopía a todos mis pacientes, o sea, todos. Por ejemplo, a todos les hago reflejo rojo, ¿no? Porque es importante también, es otro lado, pero ahí también es importante dentro del desarrollo del niño, ¿no? Como dice Maki, hay herramientas que nos pueden ayudar a hacer una mejor evaluación auditiva, que son básicamente escalas que se manejan, que no son tan complicadas y que duran poco tiempo y que nos podrían ayudar bastante y que deberíamos implementar en general, ¿no? Para hacer como un manejo que todo sea igual, ¿no? Todos los niños reciben lo mismo. exacto. Hay algunas preguntas, bueno, en la primera parte habían algunas preguntas que llegué a leer. Alguien preguntaba, bueno, acá hay una de antes que se me pierda, dice, cada vez que, eh, cada vez que lo llevo a sus controles, yo le preguntaba al doctor, mi hija va a cumplir 3 años y no habla, solamente grita y me decía que algunos niños demoran que ya va a hablar, ¿no? Y pone una carita como De ¿qué furia, pasó? espero. Claro, Esa tres es mi años cara, es, o sea, pero de tristeza. sí, mi cara de tristeza también, porque 3 años es un niño grande que ya tiene que tener por lo menos oraciones, ¿no? Y no es normal que un niño a los 3 años grite y solo hable, o sea, Maki nos puede decir, y tú también, eso es, o sea, no, Claro, no, no necesariamente es una pérdida auditiva, puede ser otra no, cosa, puede ser un pero montón de cosas, pero no es claro, normal, a eso es lo que voy, ¿no? Yo cuando tengo un niño, a veces me llega por primera vez a la consulta y tiene 2 años y no me mira a los ojos, por ejemplo, y lo llamo por su nombre y no me escucha, no solo pienso en pérdida de audición o en baja audición, sino en muchas otras cosas más que hay que descartar. Y entonces lo derivo a un montón de especialistas, dentro de los cuales está el otorrino, el neuropediatra, y muchos especialistas más porque algo está pasando, ¿no? claro, hay que ir Entonces, descartando, pero no podemos decir ya va a hablar, ¿no? De un exacto. momento a otro Como a los dice cuatro Maki, no, años, no es como que ya va a llegar, ¿no? O sea, no. Y hay algo que es muy, yo creo que de todos los especialistas que nombraste para tu derivación recién, yo pensaba, el estudio más sencillo, ¿no? Para hacer es el auditivo. O sea, ¿por qué Totalmente, no descartar primero que no haya un problema auditivo que puede estar exacto. generando un montón Todo lo demás. de otros, ¿no? Tener en cuenta esto, que un problema auditivo va a generar un montón de problemas en las diferentes áreas, porque si yo no escucho, yo no entiendo, si yo no entiendo, no te contesto, si no te escucho, yo no hablo, si no hablo, no desarrollo mi lenguaje, si no desarrollo mi lenguaje, tampoco continúa mi desarrollo cognitivo, mi comunicación se ve impedida y con eso también va a aparecer un deterioro a nivel de la comunicación y el desarrollo de mis emociones y de mi salud mental. Entonces, tal vez yo ya no te miro, porque si a mí me tratan y me hablan y se quieren comunicar conmigo de y un no escucho. modo que yo no comprendo, no sé de qué me estás diciendo. Alguien me está gritando desde allá, yo veo caras de enojados, cara de Me este susto. no me contesta. Yo no sé de qué me estás hablando, yo tampoco te seguiría mirando, ¿no? Como yo trato de ponerme en el lugar de ese niño que no está siendo tratado
como un niño con pérdida auditiva. Entonces pueden aparecer un montón de conductas que, si bien no son propias de la hipoacusia, sí son consecuencias de la hipoacusia. Entonces, siempre que haya un niño que no desarrolla el lenguaje, que hay un déficit en su comunicación, hay que hacer un estudio auditivo, porque tal vez esa falla en la comunicación y esa falla en su lenguaje es consecuencia del auditivo. Y si no es, buenísimo, seguimos. Seguimos con lo ¿Sí? demás. Pero sí hay que hacer el estudio auditivo, es fundamental. Sí, Tenemos visita hoy. sí. Qué hermosura. Lo que pasa es que, bueno, en la ruta que nosotros seguimos en la clínica, por lo menos va al otorrino, que es el que le hace el estudio auditivo. Y dependiendo del estudio porque él es el que le hace las pruebas. No tenemos el doctor Fernando Salazar, que es otorrino de la clínica, que maneja todos los tamizajes auditivos en la clínica. Y si es que esos tamizajes salen alterados, entonces, bueno, yo ahora los voy a derivar a todos con María Paula para que les siga seguimiento a mis pacientes. Y algo que ya me olvidé de lo que iba a decir con eso que me hace reír, pero sí, o sea, yo me olvidé, ¿verdad? Ah, no, yo iba a contarles que yo he visto niños que con diagnóstico prácticamente de TEA y eran sordos profundos, pero se comportaban y parecían niños con autismo. Y no era implante coclear, wow, o sea, los vieras ahora, entonces sí puede darnos esa impresión, pero hay que descartar primero lo primero. ¿Escucha? No escucha. Luego sigue, ¿no? Sí, en el Perú, como tú dices, Fernando, en la clínica donde tú estás, hace los tamizajes porque aquí en el Perú tenemos un déficit muy grande de audiólogos, ¿no? Entonces, el otorrino es quien hace también la labor de todas las pruebas audiológicas. Y está bien, no importa quién las haga. Obviamente yo quisiera decir que todos los niños vayan a CEPAL a hacer el tamizaje auditivo. Tampoco nos vamos a dar abasto, pero sí es importante decir que no importa quién, sino que se haga y que se haga bien, Claro, ¿no? claro. Eso es lo importante, que se haga bien y que se haga el seguimiento tanto a los niños con factores de riesgo y sin factores de riesgo también, ¿no? Otra de las preguntas que por ahí vi, una persona hablaba de su bebé que fue prematuro extremo y bajo peso también, pero no hacía ninguna pregunta, solamente comentó. Alguien también preguntó si es que en CEPAL le hacían potenciales evocados auditivos adultos, y bueno, sí, sí lo hacemos. Pero bueno, había más preguntas que las perdí, que no las leí. No sé si ustedes llegaron a leer alguna pregunta. Ay, yo no me acuerdo. No, yo tampoco. También leí la de la bebita. No sé si es que su consulta era que si tenía factor de riesgo, claramente menor de 1500 gramos, nació con 600 gramos, sí, es una bebita con factores de riesgo porque es muy probable que haya estado un largo tiempo en cuidados intensivos. Entonces, se le van sumando varios factores de riesgo y como ya lo conversamos, ¿no? Sí amerita claramente hacer un seguimiento a largo plazo, ¿no? De la audición. Exacto. Sí, y no solo de la audición, yo No, en un niño prematuro y con esa cantidad de factores de Con ese riesgo, peso. sí iría, sería muy cautelosa de estar muy atenta a cómo es su desarrollo, porque va a estar emplazado en el grado que le corresponde por su edad y la exigencia va a ser grande. Entonces yo no esperaría a que se produzca un desfasaje para estimular. Tal vez estimularía, ¿sí? Estimularía con un profesional que lo haga de una forma donde ese bebé se sienta cómodo, que sea a través del juego, que se le enseñe a mamá a potenciar cada una de estas actividades de la vida diaria que hace con su bebé y que sea lo más natural posible, pero sí estar alerta y hacer un seguimiento, no esperar a que se produzca el desfasaje, claro, porque va a entrar a primer grado y se va a esperar que escriba. Entonces, no esperemos a ese momento, tal vez hay muchas cosas que podemos estar haciendo desde antes, estar alerta y recordar y que los papás sepan que estimular no es maltratar a un niño, estimular no es someter a un niño, se puede estimular jugando, se puede estimular cantando, bailando, se puede estimular cocinando, paseando con sus hijos. Entonces, si uno busca el tratamiento adecuado, esa estimulación puede ser
sumamente grata tanto para el niño como para el resto de los miembros de la familia. Sí, totalmente. La familia es el eje fundamental y además que son ellos quienes están 24 horas con el niño y quienes deben aprender la manera en cómo hay que estimular también todo el tiempo. Hay una pregunta aquí que dicen, ¿qué relación hay entre la postura acostada para amamantar y la obtención de emisiones autoacústicas negativas? ¿Qué opinan? No sé si alguna de ustedes quiere responder. Si ¿Puedo no, hablar yo? sí, Yo dale. puedo decir. La posición acostada para amamantar no es buena porque hay una conexión de la nariz con el oído medio que se da a través de la trompa de Eustaquio, y la válvula, el funcionamiento de esta trompa cuando los niños son pequeños es inmaduro. Entonces si uno le da la mamadera o si le da cualquier alimentación, sobre todo los líquidos, en posición acostada, el líquido puede ir a través de esta trompa, puede ir al oído medio y entonces generar infecciones. Si hay leche, si hay líquido en el oído medio cuando se hace una autoemisión, va a dar negativa, porque está imposibilitado